Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 15 de abril 2019. Iniciamos una breve serie de esta semana que se llama Atrévete a seguirlo. Hoy nos corresponde el devocional que se llama Atrévete a creer. Interrumpimos los pasajes de la Biblia que hablan de no temer para abordar temas del Evangelio de Marcos que tienen que ver con cada día de esta última semana. La cronología puede no ser exacta porque hay diferentes ideas con respecto a qué sucedió cada día, pero trataremos de decir lo que sucedió esta semana y estudiarlo juntos. Atrévete a seguirlo, atrévete a creer. He aquí tres incidentes en la vida de nuestro Señor Jesucristo que se entrelazan para enseñarnos la importancia de una vida apartada de la contaminación del mundo. La primera es una parábola, la segunda es un incidente religioso y la tercera es una discusión teológica. Leamos el Evangelio de Marcos capítulo 11 versículos 12 al 33. Dice así: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba en ella algo. Cuando vino, a ella no encontró nada sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Llegando a Jerusalén, y Jesús entró en el templo, y comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie cruzase por el templo llevando utensilio alguno. Y enseñaba diciendo: ¿No está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Y al llegar la noche, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. Por la mañana, pasando por ahí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: Quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Por esta razón os digo que todo por lo cual oraréis y pedís, creed que lo habéis recibido y os será hecho. Y cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron a Jerusalén. Luego, mientras él andaba por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Entonces Jesús les dijo: Yo os haré una pregunta, respondedme y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondieron ellos: respondedme. Entonces ellos razonaban entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, temían al pueblo porque todos consideraban que verdaderamente Juan era profeta. Entonces respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El milagro de la maldición de la higuera es un asunto controversial. Primero, se trata de la única ocasión en la que el Señor realiza algo en forma negativa. Es decir, no sanó ni arregló algo, sino que enfermó a la higuera, la secó. Además, por primera y única vez parece que buscaba algo para sí mismo y no para los demás. Por si fuera poco, tenemos que añadir que no era tiempo de higos y él buscaba higos en aquella higuera. ¿De qué se trata esto? El hecho de que el resultado final de aquella maldición, la higuera se secó, se nos cuenta después del incidente en el templo. Así que definitivamente tiene una clave para interpretarse. Estos dos asuntos, la higuera secada y la purificación del templo, se relacionan. La higuera representa al pueblo de Israel. Jesús está a punto de completar su misión de liberación y esperaba fruto de aquel pueblo por el que había venido. Igual que la higuera, tenían hojas. La religión judía tenía muchas evidencias de obediencia a Dios, pero la culminación de su fe debería ser la aceptación del Mesías. Ese era el fruto. De otra manera, igual que la higuera, sería maldecida y secada. Así que la limpieza del templo es el testimonio fehaciente de la fe judía incompleta. La limpieza del templo, insisto, debería haber sido el fruto de los hebreos al creer en Jesús y estar de acuerdo con lo que hizo. En el santuario judío, una serie de atrios limitaban la entrada a las personas según su sexo o raza. El atrio más exterior se llamaba de los gentiles. Allí estaba la mayoría de las personas. Antes del siguiente atrio, una inscripción amenazaba de muerte a cualquier gentil que se atreviera a entrar. Las circunstancias que ofendieron al Señor pudieron ser varias. Primero,
la existencia de una especie de mafia que explotaba a los peregrinos que en realidad querían adorar en el templo. La gente que venía de lejos tenía que cambiar sus monedas regulares por las monedas del templo porque las consideraban impuras. Se argumentaba un precepto religioso de santidad para exigir tal cosa y por supuesto los cambistas obtenían una ganancia. Lo mismo pasaba con los corderos que se querían ofrecer en sacrificio. La comisión responsable de dar aviso de que si eran buenos o no esos animales nunca los aceptaba. Así que era necesario comprar un animal de ahí que era autorizado y por supuesto que era más costoso. Asimismo con las palomas y todo lo que ahí se hacía. Los administradores del templo manejaban un negocio redondo. En segundo lugar, Marcos menciona un detalle que ningún otro evangelista nota. Dice que Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El Señor estaba molesto por el prejuicio racial y la discriminación tan severa que los religiosos practicaban y enseñaban al pueblo. Él había formado al pueblo judío para bendición a todas las naciones. Después del incidente en el templo, los discípulos sorprendidos descubren la higuera seca y más adelante los líderes del pueblo cuestionan su autoridad para hacer aquellas cosas. He aquí algunas de las enseñanzas que podemos encontrar en todo esto, en estos incidentes que se entremezclan y nos dan una enseñanza. Al Señor le agradan las vidas que dan fruto. Una nación, una familia, una iglesia y una persona debe dar fruto. Evidentemente el grave error de rechazar su obra de amor en nuestra vida es un grave error rechazar su obra de amor en nuestra vida o terminaremos como la higuera que se secó. Al Señor le agrada la fe sencilla, profunda y real. Más allá de las religiones, el Señor acepta relacionarse con nosotros en forma personal. Ciertas religiones, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Comercializan los preceptos y rituales y terminan discriminando a una gran cantidad de personas, regularmente a los más necesitados. Jesús vino para tener comunión con nosotros. Sería bueno que nos limpiáramos o, como hemos dicho, santificáramos de todas las ideas que no corresponden a la verdad del Evangelio. Además, al Señor le agrada la gente que tiene fe. En aquella época se llamaba movedores de montañas a aquellos cuya fe era invencible, que no se detenían por ningún obstáculo. Es probable que el Señor estuviera hablando de esa clase de comportamiento y actitud cuando mencionó aquello de mover montañas. Aunque no hay problema en que interpretemos literalmente la declaración, ciertamente Dios puede mover montañas, puede abrir el mar rojo, puede resucitar muertos, salvar matrimonios, enderezar la vida de nuestros hijos, sanar alcohólicos o drogadictos, hacer muchas más cosas, pero lo que estaba hablando Jesús en ese momento no era precisamente de mover el Popocatépetl a otro lugar, al desierto de Sonora, ni estaba hablando de mover los montes Himalaya, al Sahara, no, estaba hablando de ser persistentes. Un movedor de montañas es alguien que tiene una fe y se mantiene en eso. Y al Señor le agrada a la gente así. Al Señor le agrada a la gente decidida. Ante la astucia de la pregunta de los religiosos, Él les dio una respuesta llena de sabiduría. Podemos decir que les dio sopa de su propio chocolate. Si ellos no estaban dispuestos a manifestar con valor sus convicciones, no tenían derecho a obtener ninguna respuesta de parte de Él. ¿De qué estoy hablando? Cuando le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad estas cosas? Él les dijo, díganme ustedes, ¿con qué autoridad las hacía Juan? ¿O qué creen acerca de Juan? Ellos tuvieron miedo porque el pueblo creía en Juan y amaba a Juan. Y dijeron, no sabemos. Y Jesús les dijo, tampoco yo les respondo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Cuál es el asunto? En este mundo solo vale la pena aquellos que se definen, se deciden y toman partido en los asuntos de fe. Jesús no les contestó porque su indecisión, que en este caso era hipócrita su indecisión, les hacía inmerecedores de una respuesta. Ya que ustedes no se deciden, no tiene caso que yo les conteste con qué autoridad hago estas cosas, porque ustedes son volubles, ustedes se hacen para donde hay seguridad y no son capaces de atreverse a decir lo que creen. La tierra está llena de gente que dice creer en Jesús y alardea de creer a su manera, pero en realidad no hacen otra cosa que manifestar su incapacidad de adherirse a la comunidad de fe planeada por Jesús. Así que hay una forma de creer en Él, y hace falta apartarnos de la costumbre o tradición de creer a medias. Eso también es santidad. Creer bien, creer mejor, creer como Cristo quiere que creamos. Santidad es creer en Jesús de la manera que Él espera que creamos. Así que he aquí tres asuntos, tres incidentes. La maldición de la higuera estéril, la purificación del templo y la respuesta a los religiosos de aquella época. Se entremezclan para decirnos, cuidado, Dios quiere que demos fruto y el fruto más importante es creer en Él y entregarle nuestra vida y purificarnos de cualquier precepto religioso que nos aparta de Dios o que aparta a otras personas de Dios y además definirnos
definirnos y decir lo que creemos. Hay gente indefinida en este mundo. Hay gente que dice, bueno, soy creyente, no voy a la iglesia, no creo algunas cosas, pero soy creyente más o menos. No, defínete y cree en Jesús. Da fruto y purifícate de cualquier idea que contamina tu corazón. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana para seguir estudiando pasajes de la Escritura que nos hablan de lo que Jesús hizo cada uno de los días de esta semana, la semana más importante de la historia, la semana en que el Hijo de Dios da su vida por nosotros para salvarnos. Me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.